Hace unos 110 millones de años, los cielos eran territorio de grandes pterosaurios de hasta 8 metros de envergadura que se expandieron por todos los ecosistemas. La mayoría de los pterosaurios se caracterizaban por sus cráneos con picos y dientes, crestas osificadas, alas membranosas sostenidas por uno de los dedos extraordinariamente alargado y por huesos en general muy ligeros y huecos, lo que en paleontología se traduce con una gran fragilidad y en consecuencia una muy difícil fosilización. Por esta razón, encontrar un pequeño fragmento de pterosaurio es sin duda un increíble hallazgo paleontológico de obligada publicación científica. Entre los fondos paleontológicos del Museo de la Universitat de València de Historia Natural se exponen fragmentos de pterosaurios localizados en las excavaciones paleontológicas de las localidades valencianas de Tous y Xera, ambas con una edad de unos 80 millones de años. Estos fósiles tienen una gran importancia científica porque han sido asignados a la familia de los ornitochéiridos. Como pieza representativa, el Museo de Historia Natural decidió crear la réplica de un esqueleto de un gran pterosaurio también de la familia de los ornitochéiridos. Se trata de un ejemplar de Tropegnathus mesembrinus, realizado a tamaño real, con 7 metros de envergadura, y que fue reconstruido científicamente por un grupo de paleontólogos a partir del esqueleto original localizado en la cuenca de Araripe, Brasil. Su principal característica es un cráneo adaptado a la captura de peces con dientes cónicos y un mentón en forma de quilla que le ayudaba a mantener la dirección mientras pescaba. Se creó también un modelo 3D del esqueleto para desarrollar una aplicación móvil de realidad virtual y aumentada y así complementar la divulgación de estos increíbles reptiles voladores.